Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, trayéndole temas importantes, temas de orientaciones, de conocimiento, de educación. En esta oportunidad vamos a hablarle de un tema de sumo interés nacional, que es la propuesta de ayuda que ha hecho Kenia para Haití. Y tenemos que hacer un saludo, Félix, ¿cómo estás? Hola, magistrado Mirabal, una nueva edición de nuestro programa. No, y con un tema de tanto interés nacional, porque este tema de la situación política, económica y social que está viviendo Haití es una situación muy preocupante para la República Dominicana, y yo pienso que no solamente para la República Dominicana, sino para todo el mundo. Sí, correcto, magistrado. Entonces, antes de entrar al tema, tenemos que hacer un paréntesis, Félix, para que los televidentes sepan por qué tenemos dos repúblicas en un mismo territorio. Y sabemos que en el siglo XVII, Francia y España, que en esa época eran los países más desarrollados, Francia, España, Inglaterra, eran los países más desarrollados en esa época, que todavía Estados Unidos no había surgido como nación prácticamente, porque estamos hablando que Estados Unidos surgió en el año de 1776, aunque fue en el siglo XVII, pero en el 76 fue la independencia de Estados Unidos. Entonces, Francia y España entran en guerra en el siglo XVII, en el año de 1700 y pico, y entonces Francia le gana la guerra a España. Correcto. Y en esa época quien perdía la guerra tenía que pagar los gastos de guerra a la otra a la nación que había triunfado. Entonces España tiene que pagarle esos gastos a Francia y decide pagarle con la parte occidental de la isla, que ahora es Haití. Entonces, en el año de 1700 y pico, España cede la parte occidental de la isla a Francia. Entonces, Francia busca esclavos africanos para poblar la parte de la isla que le correspondió y desarrollarla. Y entonces trajo esos esclavos para trabajar, y resulta que Toussaint Louverture se rebela contra Francia, y entonces viene la independencia de Haití, que fue el segundo país de América en independizarse. Primero fue los Estados Unidos en el año de 1776, y en el año de 1801 fue Haití. Es decir, que estamos hablando del segundo país de América que se independiza. Y entonces de ahí viene que se forman entonces dos países. Haití, del lado occidental, y del otro lado, el lado español, República Dominicana. Pero Toussaint Louverture decide ocupar la totalidad del territorio. Y luego viene en el año de 1844, viene lo que es la independencia de la República Dominicana, con los trinitarios, con Juan Pablo Duarte a la cabeza, y de ahí tenemos dos repúblicas, la República de Haití y la República Dominicana, que ya naturalmente eso es algo irreversible. No hay la más mínima posibilidad, Félix, y amables televidentes, de que se unifiquen esos dos países, por asuntos de raza, por asuntos de idioma, por asuntos de cultura. Es decir, no hay la más mínima posibilidad. Pienso yo que no hay la más mínima posibilidad, aunque hay potencias que plantean y que están trabajando en ese sentido de unificar las dos naciones y hacer un solo país, lo cual sería sumamente imposible. Primero porque los haitianos son muy nacionalistas y ellos nunca aceptarían que la República Dominicana sea quien dirija, y los dominicanos mucho menos. Es decir, que eso no hay posibilidad jamás de que eso suceda. Sí, entonces,
vamos a irnos, Félix, de nuevo a lo que es el tema, que es la ayuda que está ofreciendo Kenia para retornar la normalidad a este país. Sí, tal y como usted lo está ¿En qué consiste, manifestando. Feli, esa propuesta, esa ayuda que está ofreciendo Kenia? Sí, lo primero es nosotros geográficamente determinar dónde está ubicado la República de Kenia. Kenia se encuentra en el continente africano, en la parte oriental de ese continente, cuya capital es Nairobi. Entonces, hay algo importante sobre el África, el continente africano, y es que todos los países africanos se sienten muy comprometidos con los destinos de la diáspora, vamos a decir, africana, ya en América y en otros continentes. Y por eso viene de que con ese compromiso sientan el deseo, la necesidad de aportar, de ayudar, en este caso a Haití, que en estos momentos se encuentra en una situación muy difícil, es un país en la actualidad no viable, en el cual vemos que no hay control legal, no hay control de ningún tipo, las instituciones, podemos decir, un Estado fallido, que eso implica mucho señalar que es un Estado fallido. Entonces, hay una situación que a nosotros los dominicanos, con ese problema tan grande en Haití, la inmigración de los ciudadanos haitianos es enorme y se han volcado hacia nuestro país. Entonces, las superpotencias no se han mostrado con el interés suficiente de dar la mano a esa nación, la nación más pobre del continente americano, y vemos ahora que alza la voz la República de Kenia, que está ofreciendo un contingente militar de 1.000 hombres a los fines de ayudar a la policía haitiana, al ejército haitiano, controlar, volver a mantener la paz, la legalidad de ese pueblo que se ha perdido totalmente y que son bandas, barbecue, entre otros, que son los que controlan esas bandas que están en Haití. Entonces, ese país, como otros países africanos, sienten ese compromiso, esa diáspora. Los haitianos vienen básicamente de Senegal, de Ghana, de la parte subsahariana, del sur del Sahara, que fueron Francia y España y esas colonias, Holanda, en cuanto a América completa, que esclavizaron esos ciudadanos de ese continente africano y lo trajeron como esclavos aquí para la agricultura, para la caña de azúcar y desarrollar lo que en esa época era lo que más se exportaba de aquí hacia Europa, la caña de azúcar, muy codiciada por esos países europeos. Entonces, vemos que Kenia levanta la voz. Claro que deben de pedir lo que es a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la autorización para tales fines. Entiendo que se unirán otros países. Nosotros, en el caso nuestro, por la historia nuestra con respecto a ellos, a nosotros no nos es ni conveniente ni saludable que nosotros intervengamos en Haití por las raíces de nuestra independencia, y ellos no le sería saludable ni a nosotros ni a ellos que nosotros aportemos fuerzas militares y policiales a tales fines. Básicamente, magistrado, la idea es de que llevar el orden nueva vez
a ese país tan pobre y que está padeciendo todas las angustias habidas y por haber. Feli, es bueno decirle a los televidentes de que el continente africano está compuesto por 54 naciones, entre las cuales está Kenia y bueno, Niger, que Niger ahora mismo hubo un golpe de Estado en Niger, que es un país también, incluso es el país más pobre que tiene el continente africano, Niger. Y hubo un golpe de Estado y destituyeron al presidente. Incluso hay un conflicto en Niger. Entonces, son 54 naciones. Y dentro de esas 54 naciones está Kenia. Y Kenia, naturalmente, es el país africano que está ofreciendo o que hizo esa propuesta de enviar 1.000 soldados, policías o militares para llevar el orden a la República de Haití. Yo pienso que es una propuesta saludable, que debería ser apoyada por todos los sectores, tanto los sectores internacionales como los sectores nacionales. Fundamentalmente las grandes potencias como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, todas las potencias, España, que están detrás de la unificación de la isla. Canadá, Estados exactamente. Unidos. O sea que por lo menos ahí tenemos una propuesta y además que la ventaja de esa propuesta, Feli, es de que las raíces de los haitianos vienen de África. Es decir, que son gente que se entienden. Entonces, como son gente que se entienden, es más fácil, que no es lo mismo tú mandarle un contingente de 1.000 soldados. Canadiense, por ejemplo. Canadiense. No es lo mismo enviarle 1.000 soldados norteamericanos, porque lo van a ver como una intervención. Sin embargo, en este caso no se trata de una intervención, sino se trata de buscarle una solución a un problema que ellos tienen político, económico y social. Porque realmente la situación económica se ha empeorado. Ahora mismo, con esta situación de las bandas, de los secuestros, bueno, la economía se ha ido al suelo. Totalmente. Y entonces es un país que ahora de pobre ha caído a paupérrimo. Es decir, que se ha empobrecido mucho más. Entonces yo creo que si se le da seguimiento a esta propuesta y otros países se unen y si aumenta el personal, que en vez de 1.000 llegue a 3.000, sería mucho mejor todavía. Feli, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. El magistrado
Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes. Los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Ya Santiago tiene lo que hacía falta. Un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana. Venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio. Venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina. Alineación y balanceo computarizado. Venta de todo tipo de accesorios para su vehículo. Con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa. Teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese. Pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. La Asociación de Empresarios de Gurabo, AEG, te invita a la gran feria Expo Gurabo 2023, tercera edición, desde el jueves 17 de agosto hasta el domingo 20, en el Club Manhuiche de Gurabo, donde podrás ver, comprar productos, disfrutar de presentaciones artísticas, actividades culturales y recreativas para toda la familia, demostrando que Gurabo crece y se desarrolla, desde el jueves 17 de agosto al domingo 20 en el Club Manhuiche de Gurabo. Esta versión en homenaje póstumo a la memoria del eterno empresario Ulises Pérez. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con un tema, como les decía en principio, sumamente interesante, un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, que es la propuesta de ayuda de Kenia a la República de Haití para normalizar la situación política, económica y social en esa vecina isla. Vecina nación. Media isla. Sí, vecina nación. Vecina nación. Félix, con relación a la población de Kenia, ¿qué le podemos decir a los televidentes? Sí, la República de Kenia tiene una población de 53 millones de habitantes. 53 millones. Perdón, 53 millones de habitantes. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Lo que son 5 veces nuestra población. Más de 5 veces. Más de 5 veces, un poquito Sí. más de 5 veces. Sí, sí. Una población grande, es un país de los países africanos, de los países más ricos, con más recursos naturales y económicos. Ciertamente un gran número de habitantes y eso da la oportunidad a que esa república esté de esa manera ofreciendo ayuda a lo que es Haití, que está atravesando por una situación muy difícil y que nosotros los dominicanos somos los que estamos realmente recibiendo la mayor carga con respecto a ese país que se encuentra en estado no deseado, ingobernable, no viable, entre otras cosas. Es una situación muy precaria, no hay legalidad, entonces... No se puede poner la autoridad
No hay autoridad, es por esa la Sí, propuesta, básicamente. Entonces, ese país, Kenia, la República de Kenia, está ofreciendo esa ayuda que primero deben de solicitar a la Organización de Naciones Unidas la autorización y luego se producirán ahí resoluciones especiales a tales fines, se reunirán para tales fines y yo creo que es un buen comienzo, magistrado. Sí, Félix, hay que decirle a los televidentes que el continente africano es un continente vasto en territorio, incluso ahí hay territorio que la gente no conoce la civilización. Es decir, que tiene tanto territorio que hay gente ahí que nunca ha visto un vehículo, nunca ha visto es decir, que no sabe que la civilización existe, de tanto terreno que hay. Entonces, en el caso de Kenia, Kenia tiene 582.650 kilómetros cuadrados. Es decir, que Kenia es más de 12 veces del tamaño de la República Dominicana. Mucho territorio. Es decir, la República Dominicana cabe más de 12 veces en Kenia. O sea, que estamos hablando de un país inmenso. Vasto. Sí, 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 porque son países donde hay territorio, fundamentalmente territorio salvaje, donde hay esos animales salvajes como leones, tigres y muchísimos... Elefantes. Sí, elefantes y muchísimas cosas, muchísimos animales que naturalmente aquí lo vemos en zoológicos. Sí, pero correcto. Son países inmensos, porque estamos hablando de más de 12 veces la República Dominicana, eso es mucho territorio. ¿Cómo se le llama, magistrado, a los ciudadanos de Kenia? Eso es importante que los televidentes sepan que los ciudadanos de Kenia, el gentilicio de los ciudadanos de Kenia es kenianos o keniatas, pero fundamentalmente se le llaman kenianos a los habitantes de Kenia. Ese gentilicio, es decir, de donde se le denomina la nacionalidad. Por ejemplo, de República Dominicana somos dominicanos, de Kenia son kenianos y también se le dice keniatas, pero fundamentalmente kenianos. Félix, y también es bueno que le digamos a los televidentes cuál es el idioma que se habla en Kenia. Sí, en Kenia se habla básicamente el inglés. Se habla el inglés en razón de que fue colonizada por los ingleses. ¿Lo sabe? Se me cayó el micrófono. Sí. Tiene un subidioma. Perdón. Básicamente porque fue colonizada por los ingleses. Pero tiene su lengua de tribu. Usted decía... Swahili. Swahili Es el idioma de origen de los kenianos. De los kenianos. Swahili. Y como tú dijiste, el idioma inglés, por el hecho de que fueron colonizados por los ingleses. Es decir, allá tienen dos idiomas oficiales. Se habla el inglés por una parte y el swahili por otra parte. Correcto, correcto. Como sucedía en Haití también, que en Haití naturalmente ellos tienen una lengua derivada del francés. El francés. Pero también hablan francés. Es decir, que el patois. Creol, básicamente. Creol, pero también ellos dominan el francés. Sí, sí, correcto. Incluso tienen la ventaja de, fundamentalmente, a veces en esos países, por ejemplo en Kenia, hablan 3 idiomas. La mayoría de los kenianos hablan 3 idiomas. O sea, hablan el idioma de origen, hablan el idioma inglés y hablan otra lengua también, que no sé si es francés o... El asunto es que ellos hablan regularmente 3 idiomas. Entonces en Haití también se da esa situación de que ellos hablan regularmente inglés, francés y muchos saben hablar español. Sí, el creol, queríamos hacer una diferencia con respecto al creol. La lengua de los haitianos, el idioma de los haitianos es el francés. Fueron colonizados por los franceses y traídos como esclavos por los franceses a esa parte oeste de la isla. Y
queremos señalarles que el creol, básicamente, el creol no es una lengua. El creol es un francés mal hablado y mal escrito, que es muy parecido, se deriva del francés. Se deriva totalmente del francés y no se considera idioma por la sencilla razón de que no tiene conjugaciones sus verbos. Ellos hablan en infinitivo. Yo correr, yo saltar, yo bailar. No, por eso no se considera... Sí, tú hablas creol. Sí, nosotros hicimos cursos básicos en el ejército de creol, precisamente porque nuestras Fuerzas Armadas, como el país que tenemos limítrofe a nuestra frontera es Haití, pues se está dando formación a nuestros soldados de conocer, de aprender el creol, que repetimos, no es lengua, es un derivado del francés donde no tiene conjugación. Entonces, la idea es que si compartimos la isla con Haití, pues lo normal es, y como estamos recibiendo una inmigración enorme por la crisis haitiana, pues nosotros debemos, por seguridad nacional y por muchas otras cuestiones, nuestros soldados deben por lo menos dominar hasta cierto punto el creol. En nuestro caso, nosotros hemos hecho maestría en francés y nosotros tenemos dominio del francés. Del creol, yo prefiero a veces, aunque ya he hecho ciertos cursos avanzados de creol, muchas veces me daña un poco el francés. Sí. Como decía. Félix, y es bueno, muy importante decirle a los televidentes, haciendo una comparación del sistema político de Kenia con relación al sistema político de la República Dominicana. Y es bueno que los televidentes sepan que la República de Kenia tiene un sistema político similar al de la República Dominicana. Ellos tienen un sistema presidencialista. El presidente es elegido por sufragio universal, como aquí. Democracia. Una democracia, y es elegido por un periodo de 5 años y reelegible por un único periodo. Es decir, que igual que en la República Dominicana, nada más hay una diferencia, que aquí es por 4 años y allá es por 5 años. Pero después el sistema es el mismo. O sea, un sistema presidencialista democrático, elegido por sufragio universal, es decir, elecciones, y el periodo que en vez de 4 ya son 5 años. Y se permite que el presidente se reelija, pero solo una vez. Una vez. Y no más, como en la República Dominicana. Es decir, que eso es sumamente importante, que los televidentes sepan cuál es el sistema político que rige en el país de Kenia. Que hay mujeres aquí que se llaman Kenia. Sí. Correcto. Quizá a veces le ponen el nombre sin saber de dónde viene Kenia. Y es bueno que se sepa que Kenia es un país del continente africano. Vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do
te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. La Asociación de Empresarios de Gurabo, AEG, te invita a la Gran Feria Expo Gurabo 2023, tercera edición, desde el jueves 17 de agosto hasta el domingo 20, en el Club Manhuiche de Gurabo, donde podrás ver, comprar productos, disfrutar de presentaciones artísticas, actividades culturales y recreativas para toda la familia, demostrando que Gurabo crece y se desarrolla, desde el jueves 17 de agosto al domingo 20 en el Club Manhuiche de Gurabo. Esta versión en homenaje póstumo a la memoria del eterno empresario Ulises Pérez. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con el tema de la propuesta de Kenia para enviar un contingente militar o policial de 1,000 personas para ayudar a la situación política, económica y social que está viviendo actualmente la República de Haití. Félix, esta propuesta que ha hecho Kenia, y tú en un momento hablabas de eso, de que necesariamente para que Kenia pueda enviar esas personas a la República de Haití, tiene que ser necesariamente con una resolución de la ONU que autorice a Kenia a enviar a esos militares o a esos policías. O sea que es bueno aclararle a los televidentes que el hecho de que Kenia haya ofrecido esa ayuda no quiere decir ya que mañana o pasado ya esos militares o policías estarán ahí en Haití. No, claro, definitivamente. Si no interviene la ONU, Organización de Naciones Unidas, que es la encargada, surge en el año 1945, a final de la Segunda Guerra Mundial, la conformaron los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, los aliados, los ingleses, en fin. Si no se conforma
y se da una resolución autorizándolo, y que ahí se sumarán otros países, de seguro se van a sumar otros países que a la postre pues brindarán también contingentes militares y policiales para tratar de ayudar a esa pobre nación. Y no solamente eso, nosotros con mucho beneplácito estamos recibiendo esas noticias, porque nosotros somos el país que estamos siendo mayormente embestidos con esa inmigración de los ciudadanos. Imagínense lo que es la parte médica, las parturientas haitianas están ocupando los espacios de nuestras parturientas. En cuanto a lo que es educación, pues están ocupando nuestras aulas y están dejando fuera a nuestros hijos fuera de las escuelas. Entonces, Félix, con relación a la resolución de la ONU, si no me equivoco, tiene que someterse esa propuesta al Consejo de Seguridad de la ONU. Correcto. Y tiene que ser aprobada por la mayoría de los países miembros de ese organismo, para que entonces, ya con una resolución autorizando a Kenia, entonces Kenia pueda ejecutar esa propuesta. Y que no sea vetado por uno de esos países que son miembros permanentes. Miembros permanentes de ese consejo: Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, uno de esos países que pueden vetarlo, y entonces ya ahí todo seguiría abajo. Me parece, Félix, que en el fondo como que no hay ese interés de alguna de esas naciones porque ese problema se resuelva. Porque ahora hay un problema que sí es lo que le interesa a las naciones, que es el problema, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. A ese problema de Rusia y Ucrania sí a ellos les interesa, y ellos están dedicando todos los esfuerzos en ese sentido. Mientras que en este problema de Haití, a ellos no tienen ningún interés en eso. Yo me voy más lejos, magistrado. Hay una agenda internacional, la 2030, como dicen, en el cual, en el caso nuestro y Haití, nos quieren llevar a una fusión, y ellos han buscado la manera de cómo llevarnos a esa fusión. Eso está ahí. No le ponen ninguna atención a esos problemas de esa nación, de esa pobre nación. ¿Y qué está pasando? Que están pasando hacia el lado oeste de la isla, que es donde ellos pueden obtener trabajo, comida, atención médica, atención escolar, y así. Entonces, esa dejadez, esa forma calculadora, fría de mantener y no buscar una agenda específica para solucionar ese problema haitiano, la misma ONU, y así lo decimos claramente, la misma ONU se hace partícipe de no ayudar a resolver ese problema. Entonces esas bandas son las que controlan, están fuertemente armadas. ¿Quién las está armando? La diáspora haitiana en Estados Unidos. Llegan esas armas y ya eso está llegando a un punto de que a nosotros nos está repercutiendo de una manera tal que va a provocar un desorden general en las dos repúblicas. Entonces el caos podría generarse en la isla totalmente, y ahí no sabemos a dónde podría llegar esto. ¿A dónde podría llegar la agenda que ellos tienen planteada? Félix, es bueno que los amables televidentes sepan, como tú mencionabas hace un momentito, que es la ONU, que la ONU es una organización de carácter internacional que fue organizada por los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Esos países que conformaron lo que es, decíamos, que enfrentaron a Hitler, a Alemania, correcto. los aliados. Los aliados. Se llamaron los aliados.
Entonces formaron esta organización con la finalidad, el objetivo fundamental de la ONU es mantener la paz mundial. Es decir, que el objetivo básico de la ONU es mantener la paz internacional de todos los países del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que en la realidad, en la práctica, la ONU se atribuye cosas que no están en la conformación de lo que es la Carta Constitutiva de la ONU. Correcto. Es decir, que cuando la ONU quiere intervenir en un país, los Estados Unidos, los países que liderean, que hay que decirle al televidente que esta organización está liderada por los Estados Unidos. Incluso la sede de la ONU está en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que ahí es que se debate todo en la ONU, y cuando la ONU quiere aprobar algo, pues nada, ellos consiguen mayoría y hacen lo que ellos quieran y intervienen en los países que ellos quieran, supuestamente para mantener el orden. Cuando son sistemas, se puede formar un sistema político que a ellos no les conviene. En este caso en Haití, ellos no ven esa posibilidad de que se genere un sistema político contrario a los intereses de esa organización. Entonces por eso no hay ese interés en intervenir. Están apostando al desorden. Es lo que yo me voy más allá con respecto a eso. Apostar al desorden a los fines de lograr fines ulteriores. Esos fines ulteriores conllevan lo que ya hemos señalado, hemos indicado, de lo que es fusionarnos de una manera u otra. Y les voy a decir algo, de por sí ya las aulas escolares de nuestro país, ya lo que es la educación pública, ya está completa de ciudadanos, niños haitianos. Las salas de los hospitales, las parturientas, eso da miedo. Eso da miedo como estamos. Entonces, yo diría que ya aquí hay una cantidad de ciudadanos haitianos muy alta, que sobrepasa los 4 o los 5 millones de ciudadanos haitianos en nuestra parte este de la isla. Entonces es preocupante, sumamente preocupante, magistrado, la situación. Y nosotros esperamos que tanto la ONU, tenemos la esperanza por lo menos, magistrado, que la ONU haga un esfuerzo y llame a capítulo y se unan otras naciones a los fines de mandar una fuerza conformada por diferentes naciones. Entonces, bueno, Félix, yo te voy a decir algo. Nunca se había visto en la República Dominicana un presidente que insistiera tanto en la solución de ese problema de Haití como el presidente actual. O sea, el presidente actual ha hecho todos los esfuerzos posibles porque los organismos internacionales intervengan en esa situación de Haití. Sin embargo, por muchos esfuerzos que haya hecho el gobierno y también el ministro de Relaciones Exteriores, ¿cómo se llama? Se le llama a esa dependencia, la Cancillería Dominicana. Se han hecho los esfuerzos, todos los esfuerzos posibles. Sin embargo, no han sido escuchados. Es decir, lo han recibido, lo han oído, pero no lo han escuchado. Porque mucha gente piensa que oír y escuchar es lo mismo. No, y oír y escuchar no es lo mismo. Hay una agenda planteada. O sea, que lo han oído, sin embargo, no lo han escuchado. O sea, correcto, no le han puesto interés, no han hecho nada, y por lo tanto solamente lo han escuchado, lo han oído y no se ha hecho nada. Vamos a hacer una nueva pausa, Félix, y de inmediato regresamos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad?
Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, tratando el tema de la propuesta de Kenia de enviar un contingente militar o policial de 1.000 hombres a la República de Haití para llevar la tranquilidad y organizar esa empobrecida nación. Decía Félix que el presidente ha hecho todos los esfuerzos en los organismos internacionales y que lo han oído pero no lo han escuchado. Es decir, no se le ha hecho casos, no se ha buscado una solución. ¿Y qué tú crees con relación a todas esas diligencias que se han hecho del gobierno? Sí, nuestro presidente lo han dejado solo en ese quehacer, en ese batallar a nivel de las asambleas de la ONU, a nivel internacional, ha buscado, y otros foros internacionales, ha buscado la ayuda de que otras naciones, otros organismos internacionales intervengan en la ayuda a esa pobre nación, pero tanto internamente como externamente lo han dejado solo. Aquí, lamentablemente, y yo he sido parte de lo que son nuestras fuerzas militares, hay mucha corrupción, que de eso hablaremos en otros programas, magistrados, y lamentablemente el trabajo no se está haciendo como es. Lamentablemente está aconteciendo de que hay un comercio trata de blanca, como dice la ley. Entonces, nuestros militares, y hay muchísimos ejemplos y casos en las redes de cómo reciben prebendas a los fines de dejar pasar, y aquí, bueno, hay un tema ahora reciente con respecto a visados, que en menos de 2 meses han dado más de, creo que fue 27,000 visados. Entonces, eso viene a empeorar nuestra situación. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro esté otorgando tantas visas cuando tenemos aquí de ilegales un sinnúmero de ciudadanos haitianos incontables? No, Feli, además también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, México comparte la frontera con Estados Unidos y naturalmente pasan muchos ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades de Estados Unidos, pero estamos hablando de Estados Unidos, que es un país sumamente rico. Nosotros somos un país pobre. No, y no solamente pobre, sino el problema es de tamaño, porque estamos hablando de que Estados Unidos
que es un país inmensamente rico, inmensamente grande, que no es como la República Dominicana, que es una pequeña isla. Entonces, no es lo mismo pasar la frontera México-Estados Unidos, para irse a Estados Unidos, que pasar la frontera de Haití hacia la República Dominicana. Estamos hablando de medio país, o sea, una isla dividida en dos. Y entonces, si tenemos 10 millones de habitantes y hay 5 de haitianos, estamos hablando de 15 millones. Es decir, que no es posible que la República Dominicana cargue con ese problema. Ese problema tiene que ser solucionado por los organismos internacionales. Sí, y es lo que referimos, que nosotros tenemos mucha gente pobre, viviendo en miseria, viviendo en casuchas. Imagínense esos 5 millones de ciudadanos haitianos pobres también, viviendo en miseria, viviendo en, como dicen los brasileños, en las, ¿cómo le llaman, magistrado a eso? Las gacelas, favelas, perdón. Entonces, aumentan la pobreza en nuestro país, total. Nosotros hemos retrocedido más de 50 años atrás. Hemos retrocedido en cuanto a la salud, a la educación. Han surgido nuevas, las enfermedades que ya aquí se habían erradicado han vuelto de nuevo a surgir. Entonces, estamos atravesando por una situación difícil. Por eso nosotros estamos aplaudiendo de que Kenia, esa República de Kenia, caramba, pues esté de una manera u otra ofreciendo ayuda para ver si organizamos a Haití legalmente, territorialmente y políticamente, básicamente, con respecto a la salud, con respecto al orden judicial, a la educación. Lo necesitamos. Félix, es bueno, antes de que terminemos el programa, de algunas cosas importantes que los televidentes sepan, que es regularmente la sigla ONU. ¿Qué significa? Que a veces se ve mayormente en los medios de comunicación, en la prensa escrita, que hablan de ONU y la gente a veces no sabe lo que es ONU. Entonces, la sigla ONU significa Organización de las Naciones Unidas, que como decíamos, se formó en el año de 1945 por los países aliados que lucharon, combatieron en contra de Alemania en ese momento. Italia y Japón. Sí, pelearon en contra de Hitler y Alemania, y entonces decidieron hacer esa organización con la finalidad de mantener la paz internacional. O sea que la paz la ONU y la estabilidad. Y la estabilidad a nivel mundial. Está internamente la UNESCO. Y la UNESCO. Bueno, pero ya son otras organizaciones, pero fundamentalmente la ONU, que es Organización de las Naciones Unidas. Correcto. Es decir, donde están los países unidos para mantener la paz a nivel internacional, donde están los países, las mayores países potencias, como Estados Unidos, incluso Rusia forma parte de la ONU. China, Francia, Alemania, todos esos países tienen fuerza, poder de veto. Sí, son miembros permanentes de la ONU. Correcto. Es decir, que por eso decíamos que sin una resolución de la ONU, pues la propuesta de Kenia quedaría en el aire. Del Consejo de Seguridad, de dicha organización, correcto. Lamentablemente, Félix, el tiempo se nos ha agotado, hay otras inquietudes, pero lamentablemente el tiempo no permite que tú quieras hacer todo lo que tú quieras. Así es, señores, que será entonces hasta la próxima, donde estaremos con ustedes en un programa similar, con un tema de mucha importancia como este. Hasta la próxima.